convivir con la persona que eres tú. Dirígeme. Dios te bendiga, mi querido televidente. Gracias por sintonizar nuevamente tu programa La Gran Comisión con la pastora Josefina Israde para compartir contigo la palabra de Dios. Mi querido hermano, vamos a orar para que el Señor prepare nuestros oídos espirituales y nos abra nuestro entendimiento para entender lo que vamos a ver hoy. Y deja lo que estás haciendo ahí en casita, donde tú estés, pon atención, dale un tiempo al Señor porque Él es prioridad. Así es de que vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por cada televidente que está sintonizando este canal. Bendícelos en el nombre de Jesús. Prepara sus oídos, afina sus oídos espirituales, abre su mente, su entendimiento, para que tu palabra sea tomada y hecha por obra en sus vidas. Te doy gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, hermana, pues yo te vengo hablando de un tema que le he puesto llamados para crecer, porque en realidad la palabra nos habla de eso. Tú y yo como cristianos tenemos que crecer, no nos tenemos que quedar como bebecitos, ¿verdad? Tenemos que crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para que vayamos entendiendo la palabra de verdad, la palabra de Dios, y vayamos entendiendo todo lo que el Señor nos enseña a través de ella. Tú y yo como cristianos tenemos que buscar del Señor. Recordemos que, ¿verdad? El propósito de la vida que tú tienes, que yo tengo, la vida que Dios nos ha dado, es para crecer, porque tiene un propósito. No es nada más nacimos por nacer y ya, y a ver cómo vivimos. No, es tener un propósito. Y es tiempo de preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Yo no sé, mi querido hermano, ahí donde estás, tú te has preguntado, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? Hay muchas personas que no han identificado eso. ¿Por qué estamos? ¿Verdad? ¿Por qué nacimos? Hay muchas personas por situaciones diferentes, nunca se han hecho esa pregunta. Pero tenemos que entender y ver que nosotros tenemos que comportarnos como hijos de Dios y tenemos que tener un comportamiento de Dios, un pensar de Dios, y las características, ¿verdad?, de nuestro Señor. Él quiere que nuestro Dios Todopoderoso nos ha dado un propósito en nuestra vida para que crezcamos al carácter de Cristo, para que nos asemejemos a su Hijo en acción, en forma de amar, perdonar, de actuar, de vivir, en todo. Para que dejemos de ser lo que éramos nosotros antes y ahora entonces caminemos en la palabra del Señor. Y estas características, ¿verdad?, es que no puede comer nada sólido, que nos habla aquí. Y vamos a estar viendo Efesios 4. Vamos a Efesios 4, 9. Fíjense lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mi querido hermano, hermana, tú y yo estamos siendo llamados a crecer para ser edificados en amor y llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos llegar al Señor y quedarnos ahí siempre, como dice aquí, que como bebecitos, ¿verdad? Como niños, dice. De manera que ya, hermanos, no puede hablarnos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Nosotros tenemos que tener actitudes maduras. Y para obtenerlo, tenemos que leer la palabra, buscar de lo que Dios quiere enseñarnos a través de lo que Él nos dice, de su verdad, para que dejemos de pensar y dejar de enojarnos por tonterías. A veces hemos visto la actitud de los niños. ¿Cuál es la actitud de un niño? ¿Verdad? Que se irrita fácil, se siente, llora y todo. El Señor ya no quiere que nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, con nuestros hermanos, tengamos esas actitudes, sino seamos maduros, tengamos el carácter de Cristo y seamos nosotros renovados día a día. Porque aún sois carnales, decía Pablo, ¿verdad? En el versículo 3 dice la palabra del Señor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros tenemos que caminar andando en paz, ¿verdad? Como gente madura, buscando del Señor, buscando de las cosas que Él nos enseña. Nosotros no podemos estar caminando en el Señor, siempre nada más ir a oír, sentarse, no participar, pues gloria a Dios y ya. No, tenemos que buscar, bueno Señor, ¿para qué me diste vida? ¿Cuál es el propósito tuyo para mí? Y voy a buscar, la palabra te lo va a empezar a revelar. Dios dice que nosotros lleguemos, ¿verdad? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que dice, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de nuestra vida? Es Cristo. Cristo nuestro Señor, dice. Así es de que crezcamos. Él no te dice para que te quedes igual con lo que te tocó y todo. No, es para que crezcas espiritualmente y te mantengas en las cosas del Señor. Pablo llama a los corintios niños en la vida cristiana, en ese tiempo que aquí Pablo le estaba hablando, porque aún no eran espiritualmente saludables y maduros, ¿verdad? La prueba era que se peleaban como niños, permitiendo que las divisiones los distrajeran. Pablo les escribió porque veía estas cosas en esta iglesia. Entonces, también es lo mismo para nosotros en la actualidad. No estarnos sintiendo por cosas, por niñerías, como le dicen exactamente, con los hermanos, sino al contrario, tenemos que buscar el no estar dividiéndonos por estas cosas. Los cristianos inmaduros, la palabra del Señor aquí no dice carnales, que estamos carnales, ¿verdad? Las gentes inmaduras son carnales, controladas por sus propios deseos. Las personas que son controladas por sus propios deseos, los creyentes que hacen lo que quieren, dicen como quieren, no se sujetan, no se someten. ¿Por qué? Porque están pensando en hacer lo que ellos desean. Y nosotros estamos llamados a no hacer eso. Los creyentes maduros están a tono con los deseos de Dios. Tú y yo tenemos que hacer los deseos de Dios, no nuestros propios deseos. Así es de que nuestra meta es permitir que los deseos de Dios sean, ¿verdad?, los nuestros. Cuando nosotros crecemos y maduramos, ya dejamos a un ladito lo que nosotros queremos y entonces empezamos a desear las cosas de Dios. Las cosas de Dios que son las que nos van a empezar a dar esa madurez para seguir adelante. Y vamos a estar siendo controlados ahora, no por lo que queremos, por nosotros mismos, sino controlados por Dios. El Espíritu Santo nos va a empezar a dirigir, el Espíritu Santo nos va a empezar a guiar, a empezar a quitar las áreas, ¿verdad?, que no nos convienen, a esas áreas inmaduras que solamente pueden traer división al cuerpo, ¿verdad?, o a la gente. Recordemos que Cristo es la verdad, que nos dice Juan 4:6, y el Espíritu Santo que guía a la iglesia es el Espíritu de verdad.
El enemigo, por el contrario, es el padre de la mentira, como vimos anteriormente. Como seguidores de Cristo debemos dedicarnos a la verdad. La verdad es la palabra de Dios que nos va a estar diciendo qué hacer y no hacer. Esto significa que nuestras palabras serán siempre sinceras, como también nuestras acciones van a reflejar la integridad de Cristo. Si tú vas a caminar en tu vida a tu manera, no vas a reflejar nada más que ser un niño inmaduro en el Señor y que vas a estar equivocándote. Pero cuando tú empiezas a reflejar el carácter de Cristo, vas a empezar a reflejar ser una persona madura que va a entender la palabra y va a obedecer a Dios. Claro que seguir la verdad en amor. No siempre es fácil, ni conveniente, ¿verdad? O placentero, pero es necesaria. Nosotros tenemos que caminar en ese, es necesario que nosotros como cristianos tenemos que cumplir la obra de Dios aquí. Tenemos que hacer las cosas del Señor aquí. Dios nos ha llamado, nos ha dado dones, nos ha dado dones con los que hemos nacido también, dones espirituales, nos ha dado su Espíritu Santo para que ya no hagamos como quieramos, sino entonces empecemos a caminar en la dirección de Dios, guiados por la dirección de Dios a través de su Espíritu. Y tenemos que anhelar. Dios quiere que nos perfeccionemos para la obra del ministerio que nos ha dado cada uno y ser edificados, crecidos y madurados. No solamente educados, ¿verdad? Sino también que veamos en nosotros un crecimiento espiritual y así poder ser más maduros. Efesios 4:12 nos dice así, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se fijan qué importante? Así es de que Dios nos ha dado dones especiales para edificarnos, como lo dice Efesios 4:11. Efesios 4:11 que nos dice así, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, que nos ha dado esto para ser perfeccionados. Y ahora que los tenemos, es crucial, es importante, es necesario que los usemos, porque ¿qué caso tendría que Dios nos capacitara con esos dones, nos diera esos llamados y todo si no los vamos a usar? Empieza a pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Para qué tú me has permitido vivir? Señor, ¿cuál es el propósito? ¿En qué yo puedo serte útil? Empecemos a preguntar a Dios para que Dios nos empiece a revelar nuestro llamado y entonces empecemos a obedecerlo y usarlo para el crecimiento, para la madurez, para seguir adelante. Así es de que tenemos la madurez suficiente para ejercitar los dones de Dios. ¿Tenemos esa madurez? Porque si no tenemos esa madurez no los vamos a poder desempeñar. Si sabemos cuáles son nuestros dones, busquemos la oportunidad para servirlos. Si tú ya encontraste, dijiste, Señor, este es mi don, esto es con lo que tú me has capacitado para yo servirte, entonces empieza a servirle. Ahí dentro de tu iglesia, en tu casa, donde tú estés. Y si aún lo sabemos, pidamos a Dios, ¿verdad? Que nos los muestre y luego los identifiquemos. Digo, bueno, yo me gusta alabar al Señor. Voy a glorificar al Padre, voy a escribir música para el Señor, que glorifique su nombre y que pueda también ser de testimonio. A los de enseñanza también prepararse en eso para ser efectivos en la obra del Señor. Pero es importante que crezcamos, porque nosotros no tenemos lo suficiente como para dar, ¿verdad? Sino Dios nos tiene que dar esa capacitación a través de su Espíritu Santo para que entonces seamos efectivos en la obra de Dios. Ya no niños, como dice aquí, sino gentes maduras, preparadas para ese crecimiento, para que crezcamos. Dios no te quiere ver en el mismo lugar, ahí esperando a ver a qué hora se revela. No, Dios quiere que tú crezcas en lo que Él te ha llamado, en el don que te ha dado, sirviendo y actuando, ¿verdad?, dentro de la iglesia y el cuerpo de Dios. Así es de que Dios nos ha dado una comisión, recuerda la gran comisión de ir y predicar el evangelio, hablar del Señor, bautizar y todo. Si nosotros no estamos preparados para eso, ¿cómo es que le vamos a hacer?
Por eso es que nosotros necesitamos esa preparación. Es muy importante tener ese crecimiento para que tú y yo seamos eficaces en ir a evangelizar a las personas, en ir a orar por las personas, en ayunar, en buscar la palabra, en todas estas cosas. Es muy importante esa madurez en la palabra de Dios para llegar a la unidad de la fe y conocer a Jesús, que es perfecto. Cuando nosotros conocemos al Señor, sabemos que nuestro Dios es perfecto. Él es la cabeza, dice Efesios 4:13, que dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo nos hace ver de la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? A ser un hombre perfecto y la medida de la estatura plena y completa de Cristo. ¿Qué es el propósito de lo que creemos? Teniendo más como conocimiento de Jesús y de esta forma madurar y ser adultos, ya no ser niños. Es por eso que Dios nos da los dones ministeriales. Efesios 4, 11 y 12, ahí es cuando nos dice, ¿verdad? Estos dones ministeriales, el ministerio que Dios te ha llamado a hacer. Y Él mismo va a constituir a los apóstoles, como estábamos viendo. Nosotros tenemos que seguir la voluntad de Dios en el llamado que Él ya nos ha dado. Vemos unos ejemplos de ministerio que Dios nos ha dado, por decir, el ministerio, podemos ver el de Juan Bautista. Como profeta, desde antes de nacer, ¿verdad? Y él creció, dice, cuando niño, siendo fortalecido en espíritu por Dios para cumplir su llamado. Juan Bautista, para lo que fue llamado desde antes de nacer, ya Dios tenía un propósito en su vida, lo cual lo iba a llevar a hacer y lo hizo. Y en Lucas 1:80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Otro ejemplo podemos ver de Jesucristo en Lucas 2:40, que dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Nosotros tenemos que crecer en sabiduría, tenemos que crecer, tenemos que madurar. No nos podemos quedar con lo poquito que tengamos y decir: bueno, yo ya creí en el Señor, me bauticé, pues ya estoy yendo los domingos a la iglesia y pues ya. No, mi querido hermano, hermana, pídele al Señor que te muestre los dones, que te muestre tu llamado, tu ministerio, para que te desarrolles en él, crezcas y entonces puedas ser de bendición a todos tus hermanos, tu familia, tus amigos, dentro de la gran comisión que Dios nos ha dejado, nuestro Señor Jesucristo. Así es de que nosotros, para cumplir ese llamado, tenemos que prepararnos. No te conformes con escuchar un poquito los domingos de la iglesia, no te conformes, busca de Dios, métete en oración, llénate de la palabra en tu casa, ten esa relación. Yo no puedo decir que estoy creciendo si no oro, si no ayuno, si no leo la palabra, si solo me conformo con un poquito de vez en cuando en escuchar. Eso no va a funcionar. Va a ser un poco de trabajo en ti, pero no vas a crecer a lo que Dios te ha llamado. Y para poder nosotros desempeñar y desarrollar ese llamado, tenemos que crecer, tenemos que madurar y dejar de conformarnos con lo poquito, con la lechita. Tenemos que desear bistec. Bistec yo le llamo, ¿verdad? La palabra efectiva, la palabra que ya dices: yo ya no me conformo con escuchar solamente eso que ya sé, quiero saber más. Quiero aprender más de lo que Dios nos está dando. A través de su palabra lo vas a conocer. Cuando tú estás en una relación con Dios, en oración y todo, el Señor te empieza a afinar esos oídos espirituales, te abre el entendimiento, te quita toda ceguera espiritual y empiezas entonces a tener su palabra revelada. Dios te empieza a revelar todo lo que Él tiene aquí a su manera de Él, a tu vida, para que la practiques. Porque no solamente ser oidores, sino hacedores. Cuando tú la practicas y empiezas a conocer: es verdad que el Señor me habla, que tengo que perdonar, y empiezas tú a practicar eso en tu vida, eso quiere decir que estás madurando. Si la palabra del Señor te dice perdona, perdona. Si te dice ama, ama.
Y cuando tú ya lo practicas, tú ya amas, perdonas, eres misericordioso, eres fiel, eres leal, todas esas cosas, todos los frutos del Espíritu están sobre tu vida y lo empiezas a desarrollar, eso quiere decir que estás creciendo, estás madurando para lo que Dios te tiene. Y alégrate porque nosotros debemos estar contentos en el Señor, de que todavía podemos servirlo y cumplir la gran comisión, ¿verdad? Que es hablarles a los demás del Señor y hablarles a todos de quién es Cristo. Él nos dejó un gran ejemplo. Juan Bautista fue llamado para hacer su ministerio, su papel de lo que iba a hacer, lo hizo con gozo y con agrado y lo cumplió. Lo mismo Jesucristo fue llamado para hacer algo, lo hizo y nos dejó un gran ejemplo. Por eso, mis queridos hermanos, tengamos en cuenta de que nosotros tenemos que crecer. No tenemos que dejarnos de llevar por ser solamente poquitos, ser niños no maduros y estar cometiendo errores, sino al contrario, tenemos que crecer. Lucas 2:52 nos dice esto en la palabra, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tú y yo tenemos, Cristo aquí nos dejó un ejemplo, que Él crecía. ¿En qué? En sabiduría. Lo mismo que tú y yo tenemos que pedir al Señor, ayúdanos a crecer en sabiduría, Señor, para estar a la estatura, ¿verdad? Y en gracia para con Dios y con los hombres. Nosotros tenemos que seguir creciendo. En el segundo capítulo, ¿verdad? De Lucas nos muestra que aunque Jesús era especial, tuvo una niñez y una juventud normales. Él creció, como tú y yo crecimos, tuvo una infancia y una juventud normales, pero crecía físicamente y mentalmente, ¿verdad? Se vivió lo que tú y yo vivimos. Nosotros tuvimos una infancia, tuvimos un crecimiento, conocimos de Dios. Ahora, él tenía esa vida y Dios le amó. Dios le amó porque él creció en estatura, en sabiduría, en conocimiento, en todo. Y agradó a Dios. De la misma manera que tú y yo, mi querido hermana, tenemos que crecer en el ministerio, en el llamado que Dios nos ha dado para glorificar su nombre y agradarle solamente a Él. No quieras crecer para impactar, para sentir tú la fama, ¿verdad? No, si vamos a crecer en el Señor, si vamos a madurar en el Señor y dejar de ser niños, es para darle toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. En todo lo que hagamos, en el ministerio en el cual seamos llamados, ¿verdad? Con las cualidades y dones que Dios nos haya llamado o nos haya dado para efectuar el ministerio en que estemos, es para honrar y glorificar a Dios, para anunciar las buenas nuevas, para poder saber la palabra, para poder decir la verdad y no decir cosa nuestra. Nosotros no podemos caminar diciendo nuestras propias ideas, o lo que yo creo, o lo que yo pienso, o lo que me dijo fulanita. No, tenemos que caminar hablando la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dado. Y entonces estaremos realmente realizando la gran comisión. La comisión de hablar de Cristo, la comisión de hablar de su amor, de su justicia, de su verdad, de su palabra. ¿Y cómo es que lo vamos a decir maduramente si no lo estudiamos, no lo aprendemos, no lo llevamos a cabo? Dios quiere que tú y yo sigamos eso. Así es de que tenemos que vivir una vida íntegra, ¿verdad? Y apartada, ¿verdad? De todas las cosas del mundo y estar preparados física, mental y espiritualmente. Tenemos que prepararnos. Por eso es muy importante crecer en sabiduría, crecer en amor, crecer en gracia, en ayudar a los demás y reconocer esa salvación que ya Dios nos ha dado para que tengamos este crecimiento y ser formados como Cristo, porque nosotros tenemos que ser formados como Cristo. Mis queridos hermanos, yo le doy gracias al Señor por tu vida y le pido para que tú dejes de ser un niño espiritual y ahora seas maduro en el Señor, buscando de su palabra, anhelando sus promesas y obedeciendo en todo lo que nos ordena en su ley.
Gracias por sintonizarnos, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú.